Las imágenes de los santos y de la representación de Semana Santa se preparan y se realizan la limpieza por parte de los fieles católicos y de los propios mayordomos, como por ejemplo, desde muy tempranas horas de la mañana, la sagrada imagen del Señor del Nazareno es trasladada al Sagrado Convento Corazón de Jesús. La imagen es llevada por los mayordomos desde la iglesia matriz. En este lugar se encuentra la imagen de Cristo que va camino al Gólgota. En el convento se encuentra ya lista la imagen del Cristo que va camino al Calvario. Esta imagen, según algunos historiadores, fue traído por los años de 1560 desde España y desde esa fecha se encuentra en la iglesia matriz para las ceremonias de la Semana Santa. El patrón de Ayacucho, el Nazareno, horas más tarde saldrá en procesión del miércoles de encuentro. En el trono se puede ver motivos hechos a base de cera, como flores, palomas y frutos, como el choclo, entre otros. En tanto, en la iglesia matriz, el grupo de jóvenes que pertenecen a la Hermandad de Cargadores del Santo Sepulcro realizan trabajos en el acondicionamiento de las otras imágenes como San Juan, que ya está listo para ser trasladado hacia la capilla de los Barrios Altos, de donde debe salir al encuentro con la Verónica. Asimismo, se puede apreciar que se viene realizando los arreglos y la limpieza para que la Verónica también salga en procesión en horas de la noche. Las imágenes de los que acompañan en la cruz al Señor Jesucristo son nada menos que el buen y el mal ladrón. Ambos también ya fueron limpiados, que por cierto cada año son trasladados hasta el Monte Calvario, donde se confeccionará este monte a base de hierbas que son traídos por los pobladores de la localidad. En tanto, en una urna de cristal se encuentra el Señor de Santo Sepulcro. El Cristo, que es el único en la región, en la urna estará durante todo el año. Solo en Semana Santa es retirado y limpiado y colocado en la cruz. Finalmente, la imagen de la Virgen Dolorosa está en la iglesia del Señor de la Ascensión del barrio de la Alameda. Aquí se realizan los preparativos para que la Virgen salga en busca de su hijo en el miércoles de encuentro.